días. Era para Daniel muchos días, ahora se ha cumplido en nuestros días. Vamos a analizar la revelación de Jesucristo. En estos pasajes que encontramos en la palabra de Dios del libro de Daniel, dice: y él proferirá palabras contra el Altísimo. Hablando de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y él proferirá palabras contra el Altísimo. La palabra proferir en el arameo significa letzat. ¿Qué significa letzat en el arameo? Ponerse en lugar de. Óigame, ponerse en lugar de. El proferir palabras contra el Altísimo, lo que está diciendo que este poder político y religioso que se levantaría, que de acuerdo a Daniel capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor, surgiría Roma después de esos reinos que nos presenta la revelación en esa estatua. Se levanta Roma, y después de que Roma se levanta, la palabra de Dios dice que iba a ser un imperio político religioso, y en su sagacidad de llevar la mentira, en su faceta religiosa, dice que su propósito es hacer a un lado a Dios y tomar él el lugar de Dios aquí en la tierra, y queriendo tomar el lugar de Dios en el cielo. Y como en el cielo no pudo y fue desechado acá en la tierra, pues ahora quiere tomar el lugar de Dios aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios lo descubre y dice: es un sagaz y mentiroso. El reino que está ofreciendo es mentira, y lo único que va a llevar es a la destrucción y a la muerte, al control de la gente, para que pierda la visión del verdadero mensaje de la revelación de Jesucristo. Les da arameo ponerse en lugar de Dios. Y aquí sí ya vamos, Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Voy a leérselos porque es de suma importancia, darnos cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios en Isaías 14, 12 al 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es el mismo diablo hablando en su corazón el deseo que tenía en el cielo de tomar el control de allá del universo. El propósito de Luzbel, de Satanás, era derribar el reino de Jesucristo y tomar él el control. Por eso es que Dios tuvo que desecharlo del cielo, tuvo que sacarlo, porque el propósito de él era solamente propagar la mentira. Y a través de la mentira quería engañar a los ángeles en el mismo cielo para poder derrocar a Jesucristo. Y aquí encontramos, familia, en Isaías 14, 12 al 14, que nos está revelando lo que sucedió en el cielo. Por eso cuando Satanás es expulsado a la tierra, viene con ese mismo pensamiento y ese mismo propósito. Y por eso en el imperio romano y se introduce y comienza a controlar la mente y el corazón de los romanos, y comienza a mixtearles la verdad con la mentira. Un poder político, un poder religioso. Y por eso es que Jesucristo no le revela a Daniel para el tiempo del fin que abramos nuestros ojos, porque esto no lo entendía Daniel a su totalidad.
Por eso ahora estamos descubriendo que el propósito de este reino terrenal, que es Roma, su propósito era hablar palabras en contra de Dios. Y le repito una vez más, lesat en arameo es ponerse en lugar de Dios. Entonces, quien está detrás de este poder romano, político religioso, no es otro que la misma idea de Isaías capítulo 14 del 12 al 14. Es el mismo espíritu, la misma idea que se introduce en este imperio para controlar. Pero la palabra de Dios dice que no solamente se introduciría, sino que con su sagacidad controlaría el mundo entero, controlaría las naciones. La pregunta es, ¿te está controlando a ti con su sagacidad y sus mentiras? ¿Cómo lo iba a lograr? Vamos a seguir adelante leyendo, porque lo único que estoy haciendo es narrándote lo que la palabra de Dios dice, la revelación de Jesucristo. Afligirá a los santos del Altísimo. ¿Cómo los iba a afligir? ¿O cómo surgió esa aflicción? Aquí tengo en mis notas, querida familia, y usted puede anotarlo. Y para que usted se dé cuenta que lo que yo estoy hablando acá no es mentira, usted mismo, mire, hoy puede utilizar tanto material que puede usted corroborar lo que yo le estoy diciendo. Usted puede meterse a la enciclopedia católica, usted puede meterse a cualquier tipo de enciclopedia y usted puede corroborar lo que yo le estoy hablando y narrando en esta tarde. Bueno, en una enciclopedia escrita por un teólogo católico, y aquí ya voy a hablar claro, que el imperio romano, cuando Jesús vino y estuvo aquí en la tierra, de su faceta política, Daniel miró que se iba a convertir en religiosa. Ahí surgió el imperio romano, político, religioso. Quiero llevarle a hacer aquí una pausa, a meditar, a pensar por un momento. ¿Cómo se denomina la Iglesia Católica? Y quiero hacer este paréntesis sin ofender a nadie, sino solamente para clarificar. O sea, porque no es interpretación mía de lo que yo le estoy hablando. Yo fui católico por nombre por muchos años. Y a mí me enseñaron, en lo poco que yo aprendí, que la denominación se llamaba la Iglesia Católica Romana. Y hasta el día de hoy así se identifica, la Iglesia Católica Romana. Por tanto, no es una interpretación personal. Es la misma iglesia que se identifica con ese nombre. Y es la misma palabra de Dios que la descubre y nos dice que ese imperio político religioso es la Iglesia Católica. En su imperio político, cuando Jesús vino, estaba en su auge como político. Pero luego vino la mentira sagaz del diablo y se mixtió con lo político y lo puso como religioso. Y a partir de ahí surgió la iglesia Católica Romana. Yo he platicado con muchos católicos y algunos de ellos me argumentan que la Iglesia Católica ha sido la iglesia, por ende, siempre la iglesia de Dios. Desde el Génesis hasta nuestros días me dicen, no, esa ha sido la iglesia de Dios. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que no es así. Que la misma revelación de Jesucristo en la palabra dice que la Iglesia Católica Romana surgió hasta que el imperio romano político en el tiempo de Jesucristo no iba a desaparecer. Se iba a debilitar en un cierto tiempo como político, pero se iba a levantar en un auge religioso. Y cuando se mixtió lo político y lo religioso, se tornó en un poder para controlar el mundo. Ahí fue que surgió la Iglesia Católica. No fue en el Génesis, fue en la transformación de político religioso, es donde surge la Iglesia Católica Romana. Y por eso es que aquí le voy a narrar lo que ellos mismos dicen, cómo se presentan.
cómo se identifican y cómo en qué punto de interpretación tienen al pontífice, el Papa. Mire, enciclopedia escrita por un teólogo católico, dice así: el Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios. El Papa está coronado con una triple corona como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es jefe de los reyes. Oiga, el Papa puede modificar las leyes divinas, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Y eso usted lo puede encontrar en la traducción de Lucio Ferraris en el Papa II, Prompta Biblioteca, tomo 4, página 25 al 29. Entonces aquí encontramos, querida familia, que la misma iglesia, los teólogos católicos se están presentando como el imperio que a Daniel se le reveló, el imperio que proferirá palabras contra el Altísimo. Les da arameo ponerse en lugar de Dios. Y no solamente eso decíamos, sino afligir a los santos del Altísimo. Versículo 21, iba a hacer guerra contra los santos. Y no solamente eso, los iba a vencer. Y en la bula, hay una bula que utilizan ellos, la bula extirpanda, tiene por nombre de Catholic Encyclopedia Inocencio IV, dice: cuando los culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o sus representantes, o la Inquisición, el podesta o primer magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente y les ejecutará las leyes promulgadas contra ellos. Esto incluía la quema en las hogueras. A esto se le denominó como la Santa Inquisición. Y eso usted lo encuentra en la bula que ejecutaron el Papa Alejandro, 1254 al 61 de nuestra época. Clemente IV, 1265 al 68. Nicolás IV, 1288 al 92. Y Bonifacio VIII, 1294, 1303. Querida familia, lo que la Biblia nos está revelando no es que esté acusando a nuestros hermanos católicos. Lo que la Biblia nos está diciendo, que si hoy alguien que practica esta religión está escuchando este mensaje, la palabra de Dios nos está diciendo: él proferiría palabras contra el Altísimo y su sagacidad sería la mentira. Lo que Dios quiere decirte, querido amigo, en esta tarde, es que si hasta este día has sido engañado con esta sagacidad, hoy en esta tarde puedes encontrar la libertad en Cristo Jesús. Hoy en esta tarde, querido amigo, querido hermano, podemos encontrar la libertad que se encuentra en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús mismo nos está revelando su palabra. Y en esta noche no nos está hablando para condenar, porque Jesucristo mismo dijo: yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo a través de mí. Entonces, cuando escuchamos esta revelación, esta verdad, no es para acusarte, querido hermano. No es para acusarte. En el nombre de Jesucristo, escucha la voz que te está hablando. El Espíritu Santo te está llamando en esta tarde. Abre tu corazón y acepta, porque el mismo que dijo: yo no he venido a condenar el mundo, es la misma revelación, es el mismo que le reveló a Daniel y le dijo: ese poder se levantará y engañará a muchos, pero gracias a Dios, gracias a Jesucristo, que fue enviado para que podamos encontrar la verdad y el camino correcto. Querida familia, quiero terminar con este último mensaje. En esta noche se nos ha ido el tiempo. Para analizar la profecía es muy extensa. Se nos ha ido el tiempo, pero quiero terminar con este versículo.
Daniel capítulo 8, versículo 25. Termina así la mitad, la otra parte del versículo, que a pesar, dice, que este enemigo se levantaría y este imperio político romano engañaría, sabe que nosotros como iglesia no estamos aquí para derrocarlo. La palabra de Dios dice en Daniel 8:25, y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Nosotros no hemos sido llamados para atacar la iglesia de Roma. No hemos sido llamados para destruir la iglesia de Roma. Nosotros hemos sido llamados para predicar las verdades de Jesucristo, para llevar la luz a aquellos que viven en la oscuridad. Pero el que ha de tomar venganza y ha de terminar con esta mentira, con esta sagacidad y con este imperio, la palabra de Dios nos dice que al que va a enfrentar es al príncipe de los príncipes, hablando de Jesucristo, y eso será en su pronta venida. Así que, querido amigo, querido hermano, vamos a terminar con esto en esta noche, y en la próxima vez seguiremos analizando esta temática. Quedamos en deuda con usted acerca de la mentira. ¿Cuál es esa mentira en la palabra de Dios? Que nos revela que esa mentira tan sagaz que iba a engañar al mundo. Y la otra temática es, ¿quién es ese profeta que el Señor levantó para hablarnos y darnos luz en la palabra de Dios? Que el Señor te bendiga en esta noche y nos ayude a comprender su palabra. Te invito, vamos a orar. Nuestro eterno Padre, gracias le damos por su palabra. Nosotros somos seres humanos finitos, y al analizar su palabra, que es divina, no nos alcanza el tiempo, porque nosotros vivimos con un reloj y su palabra es eterna, no se somete al tiempo. Por eso es que nos faltaría, Señor, en aquel día glorioso, cuando tú vengas y nos lleves a casa, a esa tierra prometida. Seguiremos escudriñando tu palabra sin límite de tiempo, porque allá será por siempre, por la eternidad podremos vivir, y el reloj no nos detendrá. Pero mientras vivimos en esta tierra, estamos sujetos al reloj, estamos sujetos al tiempo, y por pausas iremos desarrollando, Señor, de tu palabra lo que hemos aprendido en esta tarde. Ayúdanos a mantenerlo en la mente y en el corazón. Ayúdanos, Padre eterno, por favor, a tomar decisiones para vida eterna. Usted en su palabra nos revela, Jesucristo dice, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Este es el llamado en esta noche, y esta es mi oración. Escucha la voz de Dios, y con la ayuda de nuestro buen Dios esperamos mirarnos pronto para seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios eterno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.